dos ministras del mismo gobierno diciendo una cosa y su contraria en una comparecencia conjunta. Why are you gay? Por cierto, chicos, antes de irnos, había un tema que teníamos que tocar y que no llegamos a tocar, que fue el del salario mínimo, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero el gobierno volvió a subir el salario mínimo y además subió el salario mínimo con una nueva sorpresa, con un nuevo golpe de efecto, que es que los que cobran el salario mínimo van a tener que pagar IRPF. Antes se entendía que las personas que cobraran un salario mínimo, lo mínimo, ¿no?, para poder tener una vida mínimamente digna, pues se entendía que estas personas no tuviesen que pagar el IRPF porque... ¿qué cojones? ¿Sabes? Estás cobrando muy poco, tienes... Pero ahora mismo sí, porque se está subiendo tanto el salario mínimo que lo lógico, lo legítimo es que también paguen el fucking IRPF, ¿no? Está muy guay esto. Y Yolanda Díaz entrenó por la... Ahora lo vemos porque hay mucho temario aquí, ¿eh? Moncloa ha mantenido hoy su tendencia de los últimos tiempos a subir los impuestos. Pero esta vez, quienes van a sufrir la pulsión recaudatoria del gobierno no van a ser quienes más tienen, sino quienes menos cobran. Aproximadamente un 20% de las personas que reciben el salario mínimo interprofesional tendrán que hacer la declaración de la renta y, como consecuencia, una parte de esa subida se la va a llevar Hacienda. Esta decisión la ha tomado el sector PSOE del gobierno y lo ha hecho en contra del criterio del sector Sumar de ese mismo gobierno. Pero además los dos sectores... ¿Cómo van los del sector PSOE, eh? ¿Cómo van los del sector PSOE? Es la caña, tío. Los del sector PSOE molan una barbaridad. Han decidido que esa tensión entre ambos quedara de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es cierto que esta no es la primera vez que esa comparecencia de los martes se convierte en un espectáculo, pero lo ocurrido hoy será recordado como un evento especial. A partir del siglo XVIII se hicieron muy populares en España unas obras teatrales de contenido burlesco, costumbrista, en las que siempre pasaban cosas divertidas. Bueno, espérate, así lo justificaba Pachi López, ¿eh? Así lo justificaba Pachi López, que son increíbles. Pues los choques nunca son agradables, ¿no? Pero de todas formas debiéramos entender que en este país todos los salarios tributan, todas las rentas tributan, y cuando un salario mínimo pasa del mínimo exento, bueno, pues se puede hablar, pero tributará como claro, todo lo que tributa en este país. Tampoco le debiéramos dar muchas vueltas. Afortunadamente, este gobierno ha subido el salario mínimo el 61% desde que ha llegado y ha conseguido pasar ese umbral de la tributación mínima, ¿no? ¿Cree que Yolanda? Claro, pues, si hemos pasado ese umbral, hemos pasado ese umbral. Recuerdo que esto es lo que decía María Jesús Montero, hace no demasiado. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Esta señora es una guarra. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Pero donde dije eso se puede cambiar de opinión y decir esto otro. Si consideramos que el gobierno de España lo que está persiguiendo es justamente que el salario mínimo interprofesional ya no sea un salario de subsistencia, claro, sino que sea un salario acorde con... No, es que a lo mejor ahora será capaz de decirte que los que cobren el salario mínimo han subido tanto el salario mínimo que a lo mejor es clase alta el que cobra el salario mínimo y por lo tanto merece que le suban los impuestos. Claro, ya no es de subsistencia el salario mínimo, ojo, de subsistencia, claro, sino que sea un salario acorde con las necesidades básicas que tiene la familia, claro, con el afán de que los convenios colectivos se sitúen por encima de este salario mínimo interprofesional, pues entenderán ustedes también que esto significa tener derechos y tener deberes. Claro, hay que tributar, hay que pagar a ella en este caso. Respecto a estos salarios. Claro, tío. O sea, si cobras el salario mínimo, ahora eres clase media alta. Yo diría que eres clase alta, entonces te puedes subir los impuestos. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Pero en el momento en el que cobres cualquier sueldo, porque ahora el sueldo mínimo es extremadamente alto, no serás ni clase media ni clase trabajadora. Serás clase alta. Y da las gracias, decía El País. Los impuestos del salario mínimo en España están entre los más bajos de la Unión Europea. Das las gracias porque podríamos robaros aún más. Nah. Es fantasía, Lo de esta gente es auténtica fantasía. La cucaracha es un insecto social. La mayoría de especies son gregarias y un número ligeramente menor exhiben cuidado parental.
Fueron bautizadas como sainetes. En la actualidad, determinados acontecimientos políticos nos lo recuerdan. La rueda de prensa de hoy en Moncloa es uno de ellos. La ministra portavoz del sector PSOE y la vicepresidenta segunda del sector Sumar han protagonizado un entretenido sainete en el que dos representantes del mismo gobierno se enfrentan delante de los periodistas, de las cámaras y con la televisión en directo. Yolanda Díaz comparecía feliz y complacida para anunciar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Ha sido de manera singular la reforma laboral, pero de manera singular el salario mínimo interprofesional el que está permitiendo el crecimiento robusto que hoy tiene España. Me van a permitir que les diga que a España le sienta bien subir el salario mínimo interprofesional, le sienta muy bien. Yolanda Díaz presentaba así de feliz la subida del salario mínimo pactada con los sindicatos, sin los empresarios y con el acuerdo del sector PSOE del gobierno. Lo que Yolanda Díaz dice que el sector PSOE del gobierno no le había comunicado es que algunos de los trabajadores que cobran ese salario mínimo tendrán que pagar el impuesto de la renta. Y es significativo que eso sea así, porque el Ministerio de Hacienda sí había informado a los medios de comunicación antes de esa rueda de prensa. El dato es importante porque se calcula que 500.000 de trabajadores, un 20% del total, tendrán algún tipo de retención tributaria al cobrar esa subida de sueldo. Afectará sobre todo a los solteros sin hijos, es decir, que una parte de lo que les van a subir en el sueldo se lo va a llevar Hacienda. Dos ministras del mismo gobierno diciendo una cosa y su contraria en una comparecencia conjunta. Qué maravilla, tío. Llegaban juntas, se sentaban codo con codo, pero nada más empezar las preguntas quedaba en evidencia que no podía haber más distancia. A la vicepresidenta Yolanda Díaz. En el fondo, que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Y en las formas. Me he enterado por ustedes. Porque era Yolanda Díaz quien revelaba que Hacienda no les había comunicado esta decisión, que no se había discutido. No hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna. Y era tal el reproche que sin haber dirigido ninguna pregunta a Pilar Alegría todavía sobre el asunto, por remarcar lo que decía la vicepresidenta, decide fijar la posición de la parte socialista del gobierno. Es una noticia buena. Centrarse en la medida. Es que hoy se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. No sin lanzar un toque de atención a Yolanda Díaz. Va en beneficio de mejorar las políticas públicas. La reacción de la vicepresidenta a esas palabras no ha pasado desapercibida. Usted se estaba riendo al lado. Unas risas que no se ven en esta señal institucional. No sé si me reía del racimo o del dedo. Que Díaz quería pasar por alto. Sin ninguna importancia. Pero que no han hecho más que aumentar la tensión entre ambas partes. Esto que acaban de ver no era un debate parlamentario entre el gobierno y la oposición, era la rueda de prensa semanal posterior al Consejo de Ministros. Pero ha sido un ejemplo evidente de los problemas entre los partidos que conforman la coalición, como si quisieran marcar distancias deliberadamente por lo que pueda pasar. Y esas distancias han quedado de manifiesto aún con más claridad cuando la vicepresidenta del sector Sumar del gobierno ha insistido en que nadie le ha dado la información y la ministra del sector PSOE de ese mismo gobierno la ha desmentido en el acto. No ha levantado mucho la voz, pero lo ha dicho. He hablado esta mañana con María Jesús Montero, me he sentado a su lado, no digo en el Consejo de Ministros, sino en una comisión interministerial que tuvimos antes. También estaba el ministro Agustín Duy y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. Sois completamente gilipollas, ¿verdad? Eso no es así. Tú, tío, pero qué putísimo circo. Me cago en mi puta vida, ¿sabes? Es el mismo gobierno, nene. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. Eso no es así, ha dicho la ministra portavoz. No es extraño que haya discrepancias entre los partidos que forman parte de un gobierno de coalición, pero lo habitual es que las discrepancias sean previas a las decisiones, especialmente cuando se trata de decisiones del Consejo de Ministros, que, como bien se sabe, es un órgano colegiado. Es decir, las decisiones que ahí se adoptan son de todos los miembros del gobierno, les gusten o no les gusten. Y si no les gustan, siempre cabe la opción de abandonar ese gobierno. Pero Sumar no se plantea dejar sus ministerios y, a pesar del espectáculo de hoy, Yolanda Díaz dice que todo va muy bien.
Para que vean ustedes, el gobierno de coalición goza de buena salud, creo que lo estamos demostrando, pero el Ministerio de Trabajo ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, subir el salario mínimo. La ministra portavoz le ha dicho a su compañera, la vicepresidenta, que eso no era así, por tanto, o es Pilar Alegría quien decía la verdad o quien decía la verdad era Yolanda Díaz, pero desde luego no las dos. Bueno, a ver, chicos, eso se cuadra en un momento, ¿eh? Este debate del IRPF del sueldo mínimo lo pierde el PSOE, se ponga como se ponga. Hostia, si dice esto Esther Palomera, pero Esther Palomera no se ha enterado, tío, que hay otras formas de defender esta verga. Por ejemplo, como los de la cadena SER aquí, ¿vale? Cuando se le pregunta al Ministerio de Hacienda cómo os habéis metido en este lío, cómo es posible que una medida que es... Hombre, para cobrar más, ¿no te jode? Dice, ¿cómo? Dice, pero ¿cómo os habéis metido en este lío? Hombre, porque... Al final, tú estás subiendo el salario mínimo interprofesional y estás diciendo, no, esto es por los trabajadores y tal, no sé qué. Pero a la vez estás diciendo, no, vamos a empezar a tributar por ese salario mínimo interprofesional. Entonces lo que estás haciendo es meter una subida de impuestos, ¿vale? Al tiempo que lo vendes como si fuese un gran logro social. Cabrón. Dice, no se entiende cómo se ha metido en este lío. No se entiende cómo somos lo suficientemente gilipollas como para no ver de manera clara lo que están haciendo. El rollo de, no, os subo el sueldo. Oye, pero si os subo el sueldo vais a tener que pagarme este porcentaje en impuestos. Un 20, un 30% en impuestos. Entonces, cabrón, no me subas el sueldo. Me va a subir el sueldo un 20, un 30%. Entonces no me subas el sueldo, perro. Porque muchos de estos van a pagar, al tener que pagar y al tener que tributar, al tener que pagar el IRPF, van a acabar pagando más de lo que ha supuesto la supuesta subida, cabrón. Entonces lo que estás haciendo es darle al botón de recaudar. Mientras nos vendes... ¿Vale? Por lo bajini, que realmente lo que tú estás haciendo es subir el salario mínimo. Absolutamente positiva. Este gobierno ha conseguido que en 7 años el salario mínimo suba un 60%. Qué bueno. De 735,90 euros al mes a 1.134. Creo que es una de las medidas más importantes de la historia en este tema, de las que puede presumir el gobierno de Pedro Sánchez. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, es increíble, tío. Está muy bien hecho esto. Y vamos a ver ahora cómo lo justifican con lo de Antonio Naranjo y Sara Santolaya y demás. El trabajo se está repartiendo para simular que hay más trabajadores, pero no los hay. Y que la economía solo sube por el gasto público, que genera deuda pública. Esta es la realidad de España. Como te gusta mucho Venezuela, ¿sabes cuánto es el salario mínimo de Venezuela? ¿Sabes cuánto es el salario? Sí, $30 creo que es, una cosa así. 3,5 dólares. Ese es el salario mínimo de Venezuela. Sí. Y te he repetido el de España. El de España es 1.184 euros. O sea, ¿en serio me vas a comparar las medidas que sí que funcionan? La protección a los trabajadores y que los trabajadores hoy lleguen a fin de mes porque hay políticos y partidos que sí trabajan. ¿Pero qué trabajadores llegan a final de mes, Sara? Tus datos de economía, que yo no sé de verdad de dónde los sacas. Ostras, cuando por ejemplo... Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía, Ministerio de la Seguridad Social, OCDE. Esta es la realidad de España. Es el ejemplo económico de Europa y del mundo. Este fue el gran momento. España es el espejo económico de Europa y del mundo. Seguridad Social, OCDE. Esta es la realidad de España. Es el ejemplo económico de Europa y del mundo. ¿Pero cómo puedes decir esa chorrada? Nah, simplemente cine. Simplemente cine, chicos, simplemente cine. En fin. Why are you gay?